Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Se me hace raro pensar que estamos en la cuarta temporada de Memoria Sur y nosotros realmente llevamos sin grabar 2 meses, tampoco tanto tiempo me refiero. Pero a mí me parece, escúchame, ahora que estoy sentada aquí frente a ti, me parece que estuvimos grabando podcast ayer por la tarde. Pero han pasado muchas cosas al mismo tiempo, o sea, ha sido un verano muy intenso y yo quiero también que hablemos de eso porque hay varias cosas que comentar y yo quiero, hablando de la parte cultural, histórica, de lo que nos mueve en este podcast, que hablemos de esas cosas que hemos hecho este verano que nos llama la atención. Y yo, que en la última temporada, al finales, estuvimos hablando de que estuve en Hacienda Nadales, en esos Candlelights, en esos conciertos a luz de las velas. Que estaba muy bien, ¿eh? Quiero recomendarlo. Estaba muy bien, que dije iba a comentarlo cuando vaya. Ya he ido, obviamente, este verano, ya he vuelto. Y merece mucho la pena. Así que queda dicho para quien quiera saberlo. Pero yo quiero hablar del protagonista del verano, que yo creo que ha sido en la escena cultural. Sé lo que me va a decir. Dímelo, el cementerio inglés. Absolutamente. Increíble. Pero es que ha sido una cosa... Mira, a mí... sigue siendo, porque no ha acabado la temporada, sí, claro. Han hecho un ciclo, bueno, tiene que estar ya a punto de terminar, de las noches del inglés, que con actividad cultural curro todos los días, menos los lunes que cierra el cementerio. Increíble. Muy chulo. Lo ha puesto en marcha la fundación del cementerio inglés. Han tenido un curro increíble de resultado, por lo bueno, pero de intenso, porque de verdad que es que el programa, cualquiera que lo haya visto, y me consta que muchísima gente ha ido más de 2 y más de 3 veces porque ya te digo que es que eran cosas muy atractivas. Exactamente. Bueno, pues desde todo el verano está funcionando, está ya, pues nada, celebrando ya sus últimos pases, pero a mí me dio tanta alegría porque además he tenido la oportunidad de participar el 2 de septiembre que hice la charla del cementerio inglés, la historia del cementerio inglés, además ayudada por un cantante fabuloso de Málaga, Diego Lara, que ponía canción a cada uno de los tips, a cada una de las historias que contaba del cementerio inglés. Eso te quería preguntar yo, que tú también has sido protagonista y tú también has formado parte del programa. Increíble, fueron más de 200 personas. Qué guay. Hubo una energía preciosa, el cementerio está iluminado. A ver, yo quiero hacer aquí una aclaración, ¿vale? A mí me consta que en todo este tipo de... Y a lo mejor, bueno, nos enrollamos un poco en el arranque del podcast, pero también esto yo creo que tiene que ser asunto del podcast y creo que de vez en cuando es necesario mojarse. A mí me consta que hay una determinada parte del sector cultural o malagueño. Bueno, el hecho es que hay gente que ha criticado el hecho de que se abran las puertas de un cementerio, que se haya decorado, según ellos, como si fuera Navidad y que bueno, que se hagan actividades todas las noches y que no ha sido respetuoso. A ver, yo respeto esa opinión, pero ¿qué mejor manera de mantener vivo un proyecto, un legado, un lugar que además necesita fondos de manera perentoria, porque bueno, además el cementerio inglés es bien de interés cultural y cada obra, cada pequeño proyecto cuesta muchísimo trabajo porque hay que pedir 1000 permisos y todo resulta muy costoso? ¿Qué mejor manera de mantenerlo vivo que realmente convertirlo en eso, en un espacio donde la gente pueda ir a conocerlo, donde la gente a través de charlas, de visitas guiadas, de conciertos, de cualquier actividad, conozca el cementerio, lo viva, sepa que parte de lo que somos nosotros, Curro, es que está enterrado ahí? O sea, nosotros como ciudad, como comunidad, como malagueños de mezcla, que siempre lo hemos contado muchas veces, somos lo que somos gracias en parte a la gente que está enterrada en el cementerio inglés. Entonces, conocerlo es amarlo y amarlo es protegerlo. Sí. Y es el mejor antídoto contra el hecho de que el día de mañana venga cualquiera y diga, pues mira, venga, un cementerio cualquiera lo vamos a quitar, que vamos a hacer aquí bloques de piso. Estoy exagerando, ¿eh? Sí, pero, bueno, hoy en día parece impensable, estamos en 2023, pero ¿quién te dice a ti que dentro de años el cementerio languidece y... Oye, una pastilla de terreno muy jugosa. Bueno, es que hay que hablar de una pastilla de terreno en el corazón de la avenida de Pries, que bueno, eso sería, no sé, el valor pues casi incalculable. Entonces ahí me dio tanta alegría verlo vivo, verlo lleno de gente, muchísimos niños pequeños, Curro. Muchísimos niños pequeños que no le tienen miedo, que hemos hablado nosotros un montón de veces en un montón de podcasts como de esa cultura tan andaluza del yuyu a la muerte. Sí, a la muerte y a los cementerios. Uh-huh. A mí es que me pareció, además, la gente va, lo ve, tiene además también la posibilidad, porque han estado a pie de tumba, como se dice, los miembros de la fundación del cementerio inglés. Desde aquí, además, le quiero dar la enhorabuena de manera muy especial a Cristina Rosón, que ha sido el alma
el alma del proyecto. Es un equipo muy grande, ¿no? Sí, pero sí, Cristina ha se sido personifica de realmente algún modo. la costurera y la que se ha dejado la piel todas las noches de verano porque eso salga adelante y porque salga también. Así que bueno, a mí, no sé, me encantaría ver este tipo de actividad en otros lugares que conocemos poco, que nos reivindicamos. Me encantaría verla también en el cementerio de San Miguel y espero que no me tachen de sacrílega. Y al final, Curro, la defensa del patrimonio se hace defendiendo el patrimonio y ocupando, permíteme la expresión, Sí. y disfrutando y viviendo el patrimonio. Y no solo eso, que a mí hubo una cosa que me gustó mucho. Yo fui a un concierto de un grupo malagueño también, de Sombra Doble, donde también había muchos niños, como dices, que no solamente en la parte de escenario, que luego también puedes visitar el cementerio. Es decir, hay una zona Claro, si es que el habilitada, cementerio un está camino abierto, con luces, por etcétera. supuesto, O sea y que- no era nada peligroso, no era Exactamente. nada... Yo durante Estaba el- todo muy bien iluminado, muy bien señalizado. Perfecto, y exactamente. no sé. Durante el concierto incluso hubo un momento que me pasé a ver literalmente el cementerio. O sea que creo que se han conjugado muy bien esa idea. Cuando estuvimos haciendo el episodio sobre la historia del cementerio ya comentamos que hacía falta dinero para su Es que mantenimiento. hace falta mucho dinero, Curro, Y ha mucho sido- dinero y no lo tienen. Y hay que recordar que después del COVID incluso tuvo que cerrar. Exactamente. Es que un cementerio cerrado, bueno, iba a decir es un lugar muerto, nunca mejor dicho, Sí, pero sí. es que los cementerios, además, el cementerio inglés, junto con el de San Miguel, son cementerios históricos. O sea, es que necesitan vida, necesitan visitas guiadas, necesitan que la gente sepa quién está ahí enterrado, necesitan conocer las historias. Ah. Ha sido una muy buena idea, de verdad, por parte del cementerio A mí inglés. me parece que ha sido mágico y que ha tenido una energía brutal, porque Sí. me consta además que la mayoría de los de las actuaciones, la mayoría de las actividades que había en el programa han estado con lleno. Con lleno, Por exactamente. ejemplo, en la charla que Diego y yo hicimos, se quedó gente fuera. Sí, Y éramos arriba más de 200 personas, ¿eh? ha sido impresionante. Así que yo espero que se repita y desde aquí, con todo el respeto del mundo, larga vida a las noches del inglés. Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Pues con esa buena decisión que yo creo que ha tomado el cementerio inglés y que hacía falta y ha dado vida, volvemos a esa imagen, ¿no? De la vida y muerte con el cementerio. Bueno, pero la paradoja. Exactamente. Un cementerio lleno de vida. ¿Por qué no? Damos vida nosotros ahora a la 4ª temporada de Memoria Sur. Oye, Curro, un momento, no, perdón. Te voy a interrumpir porque tú has hablado aquí de novedades culturales, pero no has hablado de que aquí ya además somos familia y aquí lo contamos todo, Absolutamente. de la principal novedad del verano. La principal novedad del verano es Vamos que allá. ya soy un señor, me he casado. Ya oficialmente soy un señor. Ana Señor estuvo en la boda, casado. por supuesto. Invitada ilustre, por supuesto. Y lo Qué pasamos bien, muy bien, Ana. qué bien lo pasamos, Lo pasamos Curro. muy bien. Lo pasamos genial. Tenemos que decir que incluso improvisamos Es bien. un pequeño podcast, ¿verdad? Súper divertido. Es verdad. Es verdad. Alguna vez, si Curro se despista, colgaré el Lo vídeo tenemos en que redes hacer, sociales es para que verdad. todos lo vean. Hubo Pero un grupo de música y nosotros Sí. nos metimos entre una canción y otra para dar paso a la canción y hacer un poco de presentación. ahí del podcast. Exactamente. Así que nada, yo desde aquí solo decir que enhorabuena, Muchas que gracias. tiene una mujer maravillosa que se llama Caro, que es también miembro de esta familia de Memoria Sur y que lo pasamos fenomenal. Y lo pasamos fenomenal además también en un lugar emblemático Exactamente. de Málaga, Eso en es, el estuvimos en Palacio Montemiramar. el Palacio Montemiramar, eso Y es. que es un sitio pues fabuloso, lleno de historia y lleno de recuerdos. De también. recuerdo a partir de ahora, exactamente, lo pasamos muy bien. Y yo iba a decir, porque hoy vamos a hablar de los Larios, no podíamos retomar la 4ª temporada de otro modo, que hablando de los Larios, que vamos a ver que el apellido Lario hoy se va a repetir muchísimo. Y se va a repetir tanto porque son los protagonistas como porque se casaban entre ellos. Entonces, vamos a poner hoy a la gente en aviso de que el podcast de hoy es para estar pendiente, pero para disfrutarlo. Pensemos que no vamos a pasar ningún examen, que esto es simplemente para comentarlo y vamos a explicarlo del mejor modo posible. Vamos a ver, es que hoy, para arrancar la 4ª temporada, necesitamos un capítulo especial. Entonces, qué mejor que hacer la saga El árbol genealógico de los Larios. Contar quién es quién en esa familia absolutamente endemoniada y enrevesada en cuanto a las ramas. Y entonces yo publiqué hace un tiempo, hace además justo un año que lo estaba consultando, el 17 de septiembre del año pasado, El árbol genealógico de los Larios. Si no estás, querido oyente de Memoria Sur, si no estás haciendo running, si no estás de paseo y tienes a mano el móvil y te puedes meter en esa información y consultar el árbol genealógico de los Larios, el gráfico que acompañaba a la información, yo te recomiendo
que esto se puede escuchar, ya te digo, de paseo, pero se va a escuchar este en concreto, que además lo haremos en capítulo doble, avisamos. Sí. Se escucha muy bien sentado y con el árbol genealógico que publicamos delante para que no nos vayamos mucho por las ramas, y nunca mejor dicho. Exactamente, porque como tú dices va a ser un capítulo doble porque entendemos que ese árbol genealógico es muy largo y muy enrevesado con esas ramas que se mezclan entre ellas, pero sobre todo para que la gente lo entienda y lo disfrute, que sepa que al fin y al cabo hay también un poco de ese sálvame que hemos hablado muchas veces, Yo ¿no? siempre digo el sálvame de los larios. Exactamente, ese sálvame de esos líos increíble. que son muy, muy llamativos. Hay de todo en esa familia. Totalmente, eso es. Y ahora el oyente puede que se esté preguntando que por qué Lario vamos a empezar, porque claro, ese árbol genealógico puede ser extensísimo. Y no vamos a empezar por el primer marqués de Lario. Hay atrás ya algunos Larios que no llevan ese título de marqués, pero que ya estaban en el Valle de Cameros y que ya tenían una relación con Málaga. Sí, efectivamente, tenemos que empezar. Bueno, a mí antes de empezar por Pablo Larios de las Heras, que es el padre del primer marqués de Larios, de Martín Larios y Herrero, me gustaría dar un poco de contexto de por qué la familia Larios ha sido tan importante en Málaga o incluso por qué vamos a hablar de ellas. Vamos a ver, de los Larios se ha escrito y se ha dicho casi de todo. Se ha hablado de los negocios, hemos hablado mucho de la calle Larios, hemos hablado incluso también de manera transversal de esas uniones familiares, pero a mí realmente me gustaría que la gente comprendiera que la influencia, la fortuna y el poderío de los Larios ha llegado a nuestros días. Hoy en día se le calcula una fortuna de aproximadamente 18.000 millones de euros. 18.000 millones de euros. ¿Y por qué quiero dar este contexto? Porque tú sabes que aquí nos gusta mucho hablar de las grandes familias de Málaga y me gustaría ponerlo también en el mismo plano de los Heredia. En el mismo plano de los Heredia también para hablar de las diferencias. ¿Por qué son diferentes? En primer lugar, porque los Larios se casaban entre ellos. Bueno, no todos, pero muchos de ellos sí que cruzaban la rama porque era una manera también de... Era una familia bastante endogámica y era una manera también de que la fortuna se quedara en las mismas manos. ¿Cuál fue la diferencia fundamental con los Heredia? Que hemos hablado aquí también en este podcast, que finalmente fue una familia que se arruinó. Hemos hablado aquí, le dedicamos también un doble podcast a la pobre Amalia Heredia Livermore, que lo pasó fatal al final de sus días con esos 2 testamentos. Fue una familia arruinada porque no supieron administrar el legado impresionante de Manuel Agustín Heredia. Entonces, bueno, los Heredia fueron una familia muchísimo más aventurera, muchísimo más arriesgada en los negocios y eso, bueno, pues se ha visto cuál ha sido el efecto con el paso de los años. Y los Larios han sido, pues, una familia que más allá de ese detalle familiar de que muchas veces hacían uniones entre ellos para mantener la fortuna y la posición y en sus manos, ellos fueron muchísimo más cautos y mucho más prudentes a la hora de dar un paso, un negocio, como que miraban muchísimo más el terreno. Y eso, bueno, pues indudablemente se ha ido manteniendo. Además también han tenido la suerte de que a lo largo de los 6 marqueses de Larios, que es de lo que vamos a hablar en este capítulo doble, pues han sido capaces de mantener la fortuna. Es decir, Manuel Agustín Heredia se dilapida en apenas una generación y los Larios han sabido mantenerla, diversificarla y hacerla crecer a lo largo de todo el marquesado. Sí, ten en cuenta que estamos hablando de Martín Lario y Herrero, que viene a Málaga a principios del siglo XIX, ahora hablaremos de él, pero como tú muy bien decías, Curro, para empezar por esta historia, para empezar por estas ramas, no vamos a empezar por Martín, que fue el primer marqués de Larios, sino por su padre. ¿Quién fue su padre? Bueno, pues fue Pablo Larios de las Heras, que nació en 1755, ya podemos empezar a remontarnos, y nació en Laguna de Cameros, La Rioja. Y tú lo decías muy bien, ahí tenemos ese primer germen de los Larios que siempre decimos que han venido de ese Valle de Cameros, de La Rioja, junto pues con otros personas fundamentales, también Manuel Agustín Heredia, que tenía muy buena relación la familia, o Félix Sáenz, en fin, eso ya lo hemos contado muchas veces. Entonces tenemos a Pablo Larios de las Heras en el Valle de Cameros. Se dice, los documentos históricos hablan de que se dedicaba a los negocios de la ganadería, de la transhumancia, y hay un momento de crisis donde él realmente se tiene que plantear emigrar para hacer fortuna. ¿Por qué? Y empezamos ya con el árbol y ya vamos a empezar a irnos entre las ramas. Eso es. Pablo Larios de las Heras, que fue el padre del primer marqués, tuvo 2 matrimonios. Se casó en primer lugar con Ana Llera, con la que tuvo un hijo que se llamaba Manuel Domingo, que nació en 1786, y después enviuda de Ana Llera y se casa en segundas nupcias con Gregoria Herreros y Herreros Sáenz. De esta unión nacen 4 hijos.
que van a ser muy importantes en esta historia. Pablo, Juan, Martín, que va a ser nuestro primer gran protagonista, que va a ser el primer Marqués de Lario, y Pascuala. Exactamente. Yo ahí, por ejemplo, quiero ir recapitulando, que lo vamos a ir haciendo varias veces durante el podcast, para que la gente se sitúe. Estamos en mitad del siglo XVIII, estamos en el Valle de Camero, en La Rioja, y ahí encontramos a Pablo Larios. Pablo Larios, por motivos económicos, viene a Málaga a buscar fortuna, y ahí, como tú dices, se casa 2 veces. Una. No, él se casa en el Valle de Cameros. Sí, bueno, me refiero en ese contexto, este personaje Sí. se casa 2 veces. Una con Ana Llera, con quien tiene un hijo, y una segunda vez que se casa con Gloria Herrero Sáenz. Gregoria Herreros. Gregoria, perdón. Y de ahí nacen 4 hijos. Efectivamente. Yo lo que quiero es que la gente se quede con los nombres, por una parte, de Manuel Domingo y con los nombres de Martín. Justo, se tienen que quedar con el nombre de Manuel Domingo, que es el fruto del primer matrimonio, y con el nombre de Martín, que es el tercer hijo de ese segundo matrimonio. Y ahora vamos a contar también una cosa importante, porque estamos hablando de que Pablo se viene al sur. Pablo se viene al sur, en principio, los documentos históricos. Además recuerdo un artículo maravilloso que escribió nuestro Fernando Alonso, a quien todos conocemos ya del podcast, donde hablaba muy bien de ese recorrido que hace Pablo. Pablo emprende la aventura del sur sin sus hijos. Y los hijos, a medida que se van haciendo mayores, bueno, que mayores hoy en día O sea, no 14 años. tiene nada que ver, sí, mayores Exactamente. puede ser, sí, 13, 14 12, años, 14 años, sí. se van incorporando con el padre a la aventura del sur. Hay aquí también un dato, bueno, que lo dejo simplemente como curiosidad, a nadie le va a explotar la cabeza porque no es un dato de árbol genealógico, que ha muerto su primera mujer y a la segunda mujer la deja en el pueblo. Entonces, bueno, Con los en hijos. muchos documentos históricos, claro, pero en muchos documentos históricos se dice que Pablo Larios viene viudo. Y Pablo Larios no viene viudo porque está constatado, una de sus primeras huellas documentadas en Málaga está en 1801, 1802, y su mujer Gregoria, su segunda mujer, Gregoria Herrero, muere 15 años después. Es decir, Pablo Larios vino a Málaga y nunca volvió a Laguna de Cameros. Entonces, no sé yo qué fórmula utilizarían para ese cese temporal o definitivo de la convivencia, pero el hecho es que él nunca volvió al pueblo ni volvió con su mujer. Entonces, bueno, Pablo Larios viene a Málaga, se vienen paulatinamente Manuel Domingo, hijo de su primer matrimonio, y después sus hijos, Juan, Pablo, Martín y Pascuala. Y se dividen en 3 puntos claves del mapa. Se dividen entre Cádiz, se dividen entre Málaga, que Málaga también es una potencia, y Gibraltar. Ese triángulo era un triángulo lleno de oportunidades, porque aunque el puerto de Cádiz ya había empezado a decaer esa actividad portuaria por la que fue tan puntero, y esa energía, esa vitalidad se había empezado a trasladar poco a poco a Málaga, pues todavía tenía mucho que decir en el escenario económico del sur. Y después Gibraltar, indudablemente, que fue una plaza neurálgica también para los Larios, donde hoy en día siguen teniendo aún muchísimas huellas y muchísimo negocio e implantación. En total, como decíamos, son 5 hijos. Algunos de ellos, como tú dices, se van a la zona de Cádiz, otros vienen a Málaga, y los 2 pequeños, que son Martín y Pascuala, forman una sociedad con uno de sus primos en Gibraltar. Ahora vamos a meternos ahí, pero para que lo entendamos bien, ella, Pascuala, se casa con ese primo suyo, es decir... Efectivamente, ahí empiezan ya la mezcla de ramas. Es. Martín y Pascuala se establecen en Cádiz y fundan con este primo que se llama Juan de Dios la sociedad Martín Larios, la Santa y Compañía. Y entonces Pascuala y su primo se casan, ¿vale? Ahí tenemos la primera rama, que además muchas veces doy los datos porque de esas uniones posteriores, esos hijos posteriores... van a tener relevancia en el futuro. Luego van apareciendo por el árbol. ¿Cómo se siguen repartiendo? Pues Pablo padre, el primer Pablo, y su hijo Pablo, ¿vale? Se van a Gibraltar. Y allí fundan la sociedad Larios Hermanos. Y Manuel Domingo, el hijo mayor, el hijo del primer matrimonio, con su hermano Juan, que decían que era el más flojito de todo, decían que el más brillante era Martín y que el más flojito era Juan. Se vienen a Málaga y montan sus negocios. Todos en principio se dedican, como esta grande fortuna surge en la mayoría de las veces, también fue así en el caso de los Heredia, pues al tema del contrabando, a los vinos, a los licores, frutos secos, pero sobre todo empiezan por el tema del contrabando. Y de ahí poco a poco va empezando la fortuna de los Larios. Y Pablo padre y Pablo hijo, que se establecen en Gibraltar para arrancar sus propios negocios, quiero hacer aquí una pausa porque hay un dato importante sobre
el matrimonio de Pablo Hijo. Pablo Hijo se casa allí con una llanita que se llama Jerónima Tashara, que va a ser muy importante en esta historia porque sus hijos tuvieron muchísimos, 8 hijos en concreto. Si es que además tienen muchísimos hijos, van a ir apareciendo por esta historia también con matrimonios cruzados con otros primos. Entonces, bueno, por recapitular, Curro, tenemos a Pablo padre y Pablo hijo en Gibraltar. Pablo hijo se casa con Jerónima Tashara, que es importante este dato. A Martín y a Pascuala en Cádiz, haciendo negocios con un primo, con Juan de Dios la Santa, y a Pascuala casándose ya con su primo, ¿vale? Y después en Málaga, que es el centro neurálgico de nuestra historia, tenemos a Manuel Domingo Larios, que es el hijo del primer matrimonio, y a Juan. Y ahí empiezan todos de manera simultánea o al menos aproximada en el calendario sus negocios. Perfecto, exactamente. Entonces ya tenemos que Martín, como tú dices, que es el primer marqués de Larios, va a ser el primer marqués de Larios, efectivamente. Va a ser el primer marqués de Larios, lo tenemos en Cádiz. Y a lo mejor la gente está preguntando, bueno, ¿y cómo se produce ese traslado de Cádiz a Málaga? Bueno, pues cuando se muere su hermano, cuando se muere Manuel Domingo, ese hijo mayor, ese primogénito, el hijo del primer matrimonio, fallece, se tiene que hacer cargo, Martín, su hermano, de los negocios y de los 4 hijos de Manuel Domingo Larios. Efectivamente, porque es que Manuel Domingo muere muy joven, muere en torno a los 40 años, y su mujer, Ana Martínez de Tejada, ya había muerto también de manera prematura. Había muerto, era 20añera cuando ella murió. ¿Qué ocurre? Que Manuel Domingo, viendo su final, dice, bueno, pues yo voy a elegir para que me lleve los negocios y la familia, por decirlo de una manera así que todo el mundo entienda, al listo de mi hermano. Exactamente. Entonces hace que Martín, a quien tenemos en Cádiz con su otra hermana y con su primo, se venga a Málaga para hacerse cargo de esos negocios. Entonces ya tenemos a Martín Larios y Herreros. Eso es. En Málaga, pero todavía no es marqués. No. Él viene a Málaga, se hace cargo de los negocios de su hermano, ahí empieza realmente su huella esplendorosa en Málaga, y se hace cargo de su familia. Y se hace cargo de esos hijos esos hijos huérfanos, pobres que ha dejado Manuel Domingo. Y nos vamos a centrar solamente en 2 para que la gente no se vuelva loca. Margarita y Carlos. Exactamente. ¿Vale? Margarita Larios Martínez de Tejada y Carlos Larios Martínez de Tejada, del que ya hemos hablado en un podcast, el Marqués de Guadiaro, y bueno, ahora de todas maneras volveremos a él. Se hace cargo de los negocios y se hace cargo de la familia en sentido literal, porque Martín le pone los ojos sobre Margarita, que cuando empiezan a compartir casa en menor, y estaba aquello muy mal visto en la sociedad de la época, bueno, porque tú ten en cuenta que al final Martín era uno de los hermanos pequeños de Manuel Domingo, con lo cual tampoco había muchísima diferencia de edad entre Martín y su sobrina Margarita. Exactamente. El hecho es que se comprometen y se casan. Y entonces tenemos ya a Martín Larios casado con su sobrina Margarita, ¿vale? Y después ya también va a ser cuñado de Carlos Larios y además su tío. Exactamente. Entonces ahí empiezan a cruzarse un poquito más las ramas. Exactamente. La gente lo está entendiendo bien. Martín Larios, que es el que se va a convertir en el primer marqués de Larios, se casa con su sobrina, que realmente es a quien empieza a cuidar o de quien se ocupa cuando fallece su padre, que es su hermano, exactamente. Y como tú dices, el otro de los hijos de los que se ocupa es de Carlos Larios, que es de Guadiaro, que llegaría a ser. Además tuvieron muy buena relación como cuñados, como además como socios, y tuvieron muy buena relación a lo largo de los años. Promotor de la fábrica textil La Aurora, que está situada donde hoy está el Marqués centro de Guadiaro, y bueno, figura eminente. La gente puede volver al podcast en el que hablamos de él, que no fue hace mucho, fue la pasada temporada, porque es una persona absolutamente fundamental en la historia de Málaga. Y además es que fue el único Larios que se quedó en Málaga. Y por dar otro dato de Carlos Larios, otra curiosidad, Carlos Larios se casa, a su vez, con Amalia Larios Tashara. Si recordáis, he dicho que en la rama de Gibraltar, Pablo padre y Pablo hijo, que Pablo hijo se casa con Jerónima Tashara, bueno, pues tienen entre los 8 hijos, hay una que se llama Amalia Larios Tashara, que se casa con su primo Carlos Larios y Martínez de Tejada. Esa rama, que no se preocupe la gente que se queda ahí, porque Carlos y Amalia murieron sin hijos. Con lo cual, por ahí relax. He dado simplemente el dato porque Carlos también se casa con una prima suya. Exactamente, sí, que era muy habitual por lo que estamos viendo entre los familiares. Ahora sí, volvemos a Martín. Estamos ya con el que va a llegar a ser el primer marqués de Larios. Y la gente dirá, ¿cómo llega a ser uno marqués? Pues mira, él era un auténtico fiera de los negocios, exactamente. Trabajaba en el sector textil, en el aceite, en la caña de azúcar, el jabón, los seguros, el ferrocarril. Era un empresario total.
También fue el fundador del Banco de Málaga. Que emitía sus propios billetes, Curro. Tenía sede en calle Córdoba y estaba habilitado para emitir billetes. Sí, o sea, imagínate. El poder que eso tiene dentro de en ese momento de la España de aquella época. Su trabajo, como decimos, fue tal que llegó a ser reconocido por la reina Isabel II como Marqués de Larios el 11 de octubre de 1865. Esto, para poner un poco de contexto, es 25 años antes de la inauguración de calle Larios. Sí. O sea, con muy poco tiempo de antes. Martín ya lo había hecho casi todo. Bueno, Martín muere pocos años después, muere en París. Él no ve el deseo de, o sea, él no ve la inauguración de Calle Larios. Bueno, en realidad ninguno lo ve porque ya hemos contado que ellos no estuvieron en la inauguración de la calle. Pero fue el empresario total y además con Margarita hicieron una pareja absolutamente sólida, luminosa y absolutamente influyente en la Málaga de la época, con permiso de Manuel Agustín Heredia y de Margarita y de Isabel Livermore Salas, que era otra de las grandes parejas de Málaga. Entonces lo consigue todo y la reina Isabel II, a quien dicen que llegó también a prestar dinero, tanto él como Heredia, le da el título de Marqués de Larios. Ahí tenemos, como tú bien dices, el primer Marqués de Larios, que es Martín. Ahí nace el marquesado, exactamente. Efectivamente. Martín, con Margarita, tuvieron 5 hijos que se llamaron Emilia, Ana María, Olimpia, Manuel Domingo y Martín. Y nos vamos a quedar con el nombre de Manuel Domingo Larios. ¿Por qué? Pues porque es el que acabaría convirtiéndose en el segundo Marqués de Larios. Y para que la gente lo sitúe, porque nos va a servir mucho esta ayuda de cara al futuro. El de la estatua. La estatua, exactamente. El de la estatua es Manuel Domingo, segundo Marqués de Larios, exactamente. Efectivamente. Ha hecho bien en decir los nombres, Curro, los nombres de sus hermanos, porque después van a aparecer de manera transversal en el árbol. Pero por seguir con ese marquesado, efectivamente, es Manuel Domingo Larios el que se convierte en segundo Marqués de Larios a la muerte de su padre, a la muerte de Martín. ¿Quién es Manuel Domingo Larios? Hemos hablado muchísimas veces de él. Totalmente. Pero desde el punto de vista del patrimonio y de la gestión del patrimonio, él recibe toda la herencia fabulosa de su padre y a la vez de su tío, de Manuel Domingo, que recibe también el nombre de él. Y él es bastante conservador en la administración de la fortuna, no la aumenta, pero tampoco la dilapida. Fue un tío muy peculiar que estudió ingeniería en París. Había mucha leyenda urbana sobre su fama de soltero empedernido, porque él murió soltero y sin hijos, con lo cual ahora tenemos que dar otro pequeño salto en el árbol, pero fue una persona absolutamente vital para la historia de Málaga, entre otras cosas porque él fue el impulsor, o sea, el sueño era de su padre, pero él fue el impulsor y el ejecutor como representante de la Casa Larios de la obra de la calle Larios, de la que hemos hablado una y mil veces, ¿no? Exactamente, porque como decimos entonces, Manuel Domingo, sus principales puntos a favor, por decirlo de algún modo, fue el manejar y controlar ese patrimonio, el saber gestionarlo, y con el segundo punto, como tú dices, el promotor de esa calle que acabaría llamando su nombre. Que también él muere porque él muere en París en 1895, él también muere sin ver la calle, pero bueno, sí, ese germen se le atribuye a Manuel Domingo Larios, segundo marqués, como tú bien dices, el de la escultura de Benlliure que está a la entrada de calle Larios. Eso es, y simplemente un dato que a mí me ha llamado la atención. Igual que recordamos al segundo marqués de Larios, a Manuel Domingo, por estar en la estatua, a su padre, a Martín, es recordado en el salón de pleno del ayuntamiento con una placa que lleva su nombre. Ese dato me llamó la atención. Sí, a mí me llama la atención sobre todo por la falta de reconocimiento en el callejero de la ciudad a Martín Larios y Herrero. Fue el primer marqués de Larios, fue realmente el que lo hizo todo. O sea, la calle Larios no se podría haber hecho sin el patrimonio del padre y su huella y su reconocimiento pues queda simplemente en el salón de plenos del ayuntamiento, sí, en una placa muy bonita que está además en un sitio que se ve mucho, Málaga, a la memoria de Martín Larios y tal. Y bueno, y después también lo tenemos a él en Málaga porque hay que recordar que está enterrado en el asilo de las Hermanitas de los Pobres, que creó él y que además él dijo que él quería enterrarse en la iglesia de las Hermanitas de los Pobres. Tenemos aquí su legado, pero no sé, yo creo que hubiera hecho falta una mayor reivindicación o al menos un guiño específico para Martín Larios en el callejero de la ciudad. Pues sí, estoy de acuerdo, la verdad. Ahora te voy a dejar respirar un poco porque te estamos exigiendo mucho en este podcast, pero lo que me va a explotar la cabeza con tantos Larios, Curro? Pero bueno, lo que voy a explicar ahora es para que la gente lo vaya entendiendo, es que Manuel Domingo, como tú dices, fue un personaje muy característico en la época, como decimos, murió soltero y por lo tanto ya hemos dicho que el marquesado tuvo que pasar a otra rama de la familia Larios. Quizá alguien pueda pensar, oye, hemos dicho que tenía un hermano pequeño que se llamaba también Martín y ¿por qué no iba a heredar el cargo? Pues no fue la opción. Negativo. Exactamente. ¿Qué pasaba ahí? Pues que Martín Larios era una persona poco capaz.
era una persona que hablamos aquí de desequilibrios, ¿no? Era una persona muy desequilibrada. Y su propia madre, la propia madre de Manuel Domingo y del propio Martín, lucharon de manera judicial porque su hijo no heredase el marquesado. Por incapacitarlo directamente. Absolutamente, exactamente. Su madre, Margarita Larios y Martínez de Tejada, que se casó con su tío, con el primer marqués, luchó durante muchísimos años en los tribunales por incapacitarlo. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, no es un secreto que en las relaciones consanguíneas pues puede surgir algún problema. Y se dice que en el caso de los Larios hubo algunos. Ahora contaré 2 casos de 2 de las ramas gibraltareñas, bueno, que tienen una anécdota así muy graciosa. Y fue el caso de Martín. Totalmente. De Martín Larios, de Martín Larios, a quien se supone, bueno, pues que tendría que haber heredado el marquesado a la muerte de su hermano, pero no. El hecho es que la madre luchó durante muchísimos años por inhabilitarlo en los tribunales, por declararlo incapaz, sobre todo cuando Martín se casa con su segunda mujer, que se llama María del Pilar León y Gregorio, pero bueno, ese dato no es relevante. Él se casa en un primer matrimonio con otra prima suya, con Aurelia Larios Tachara, que es hermana de Amalia Larios Tachara, mujer a su vez de Carlos Larios y Martínez de Tejada, marqués de Guadiaro, y otra de las hermanas de esa rama gibraltareña de Pablo Hijo. Exactamente. ¿Tú me sigues, no, Curro? Perfectamente. Yo lo que quiero subrayar es simplemente que ya se comentaba en aquella época que quizás el hecho de que sus padres fueran primos directa, no iba a ayudar, pues él va y se casa con su prima. Él hacía lo mismo. O sea, claro. Él desciende de familia directa, pues justo. Se junta también con familia directa. Pero se casa en primer matrimonio con Aurelia Larios Tachara y tienen a José Aurelio Larios Hilarios. Hilario, exactamente, también. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.